ya. Abrimos la primera de las sesiones de esta mañana. Es una ponencia doble, digamos, con dos investigadores tan reputados como Eduardo González Calleja y Martín Alonso Zarza. Es una sesión que vamos a dedicar a políticas de memoria. Es un tema tan apasionante y de tanta actualidad como al mismo tiempo también controvertido. Tratándose de ciencias humanas, las certezas, digamos, a las que podemos llegar suelen ser relativas, suelen ser provisionales, pero además si nos adentramos en el jardín de las políticas de la memoria, automáticamente esa complejidad, digamos, que de alguna manera se acentúa, ¿no? Se agrava. Esa complejidad la podemos ver tanto en el debate cotidiano, ¿no? En nuestro entorno más cercano, en el caso de Euskadi, del País Vasco, como también en otras realidades que no nos pillan tan a desmano, tan lejos, ¿no? Como puede ser el caso de Irlanda del Norte, caso con el cual pues, en ocasiones se ha comparado a Euskadi, ¿no? Con sus diferencias y con sus similitudes, pero que en todo caso ha sido una referencia recurrente, ¿no? También aquí en el debate político. Contra lo que pudiera pensarse, las políticas de la memoria no son algo reciente, aunque sí es cierto que se van a potenciar en la etapa contemporánea, en una etapa de fuertes cambios, de cambios rápidos y acelerados. Y como decía Josechu en su intervención anterior, una etapa como el siglo XX era de los extremos, de fuerte presencia de la violencia política, pero como decía, no son algo reciente esas políticas de la memoria. Quería poneros el ejemplo de los Estados Generales, que fueron el máximo órgano político de la República Neerlandesa, de las Provincias Unidas de los Países Bajos, que ya en 1613 adquirieron una serie de 12 pinturas de un pintor neerlandés, Otto van Veen, que actualmente están expuestas en el Rijksmuseum en Ámsterdam, y las cuales representaban o seguían, digamos, el tema de la rebelión de los bátavos allá por el año 69-70 a.C. Entonces el objetivo de los Estados Generales en ese momento era exponer esa serie de pinturas en los salones en los cuales se iba a reunir la Asamblea de los Estados Generales, para de algún modo establecer un paralelismo entre lo que había sido aquella lejana revuelta de los bátavos en la misma zona aproximadamente donde posteriormente estaba sentado ese nuevo Estado holandés, y precisamente el joven Estado holandés surgido de la guerra contra Felipe II. Históricamente, tanto instituciones como más adelante partidos, movimientos sociales, han recurrido, han apelado al pasado para comprender, para justificar de algún modo para enclavarse también en el presente y en el futuro, su pretendido futuro. Y digamos que es tarea de historiadores y también de otros científicos sociales de algún modo analizar lo que es la singularidad o la especificidad de aquellos usos del pasado que se dirigen a legitimar actitudes, comportamientos contrarios que han atentado contra el respeto a los derechos humanos, o que se dirigen a justificar trayectorias dominadas por el terror. Recientemente, hace pocos días, esta misma semana, un pseudohistoriador, Chale, lamentablemente bastante conocido, más que reputado, Iñaki Egaña, hacía una conferencia en la Sala Bilbo Rock en Bilbao, junto con el presidente de Sortu, Asier Arraiz, y venía a resumir en una de sus intervenciones una serie de puntos que forman el meollo de lo que es la justificación retrospectiva por parte de los herederos de Herri Batasuna, de ETA, de la violencia política, de su violencia política. En primer lugar, venía a decir que la decisión que tomaron hace 35 años fue una decisión acertada. Evidentemente no se mencionaba explícitamente la decisión de ETA de continuar la violencia después de la transición, de la muerte de Franco, pero quedaba implícito. Asumiendo lo que han sido y lo que son, al mismo tiempo también se insistía en que todos han cometido, todos son causantes del sufrimiento en la misma medida, y por último, que lo que ahora se libra es la batalla en los libros de historia.
taller por el relato. Frente a lo que es la simplificación o esa banalización del pasado en discursos como el que os acabo de resumir, contamos, como os decía antes, con dos primeros espadas de la investigación para adentrarnos frente a la simplificación en la complejidad de las políticas de la memoria y para hacerlo además desde una perspectiva comparada e interdisciplinar. En primer lugar os quiero presentar a Eduardo González Calleja, resumir brevemente su trayectoria académica, su currículum es una tarea imposible en pocas palabras, pero basta decir en esta presentación que Eduardo González Calleja es profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid desde el año 2006. Es un historiador polifacético, inquieto, no se ha circunscrito a un campo concreto del conocimiento, de la investigación, sino que entre sus líneas de interés han figurado desde la historia de la extrema derecha en la Europa de entreguerras, la acción política y cultural desde España hacia América Latina, las imágenes del Mediterráneo en la cultura española y, más directamente relacionado con la sesión de hoy, la teoría de la violencia política y desarrollo histórico en España, así como también la historia del terrorismo a nivel internacional. Como fruto de su trabajo ha publicado numerosas, nada menos que más de una veintena de monografías, así como numerosos artículos en revistas académicas, capítulos de libros, etc. Personalmente recuerdo su primera obra que cayó en mis manos, que fue aquel trabajo que publicaste junto con el recientemente fallecido Julio Arostegui y con Jordi Canal, El carlismo y las guerras carlistas, Hechos, hombres e ideas, y aparte ha publicado entre sus obras más recientes Contrarrevolucionarios, radicalización violenta de las derechas españolas durante la Segunda República, con Alianza en 2011, Los totalitarismos, con Síntesis en 2012, el año pasado, y ya este año una obra monumental que fue cerca de 900 páginas, que es una referencia importante para todos los estudiosos del terrorismo, que es El laboratorio del miedo, una historia general del terrorismo de los sicarios a Al-Qaeda. Este mismo año también ha publicado Las guerras civiles, perspectiva de análisis desde las ciencias sociales, y un libro con los libros de la Catarata, una editorial de Madrid, Memoria e Historia, Vademecum de conceptos y debates fundamentales, que es la obra de la que más bebe, digamos, su intervención de hoy, que está basada en el curso Contemporaneidad y Discurso de la Memoria que impartió en el máster de Herencia Cultural de la Universidad Carlos III en los cursos pasados. Quisiera ya cederle la palabra para su intervención titulada El deber de memoria y la justicia transicional en perspectiva histórica, leyendo la cita que abre su libro sobre memoria histórica, una cita de Primo Levi, que es un testigo fundamental, el más importante, decía Tony Judt, del Holocausto. Primo Levi, superviviente de los campos de exterminio nazis, y que creo que resume perfectamente tanto ese poder de la memoria como al mismo tiempo sus flaquezas, digamos. Dice Primo Levi: la memoria humana es un instrumento maravilloso, pero falaz. Los recuerdos que en nosotros yacen no están grabados sobre piedra. No solo tienden a borrarse con los años, sino que con frecuencia se modifican o incluso aumentan literalmente, incorporando facetas extrañas. Se conocen algunos de los mecanismos que falsifican la memoria en determinadas condiciones. Los traumas, y no solo los cerebrales, la interferencia de otros recuerdos concurrentes, estados anormales de la conciencia, represiones, distanciamientos. Incluso en las condiciones más normales se opera una lenta degradación, una ofuscación de los contornos, un olvido que podemos llamar fisiológico y al cual pocos recuerdos resisten. Sin más, Eduardo, cuando quieras. Muchas gracias a López por esa presentación inteligente del panel y seguramente generosa de mi obra personal. Y bueno, antes de nada, darles las gracias a ustedes, a la Fundación Fernando Rosa Blanco y a los amigos ya de larga fecha del Instituto de Foranda por haberme permitido estar presente aquí para exponerles un poco a los aspectos que yo creo que son fundamentalmente lo teórico. Partiendo de una constatación. Partiendo de una constatación que va a atravesar en cierto modo toda la intervención, es que el trauma colectivo, como lo que vive la sociedad vasca en la actualidad, pues es un pasaje obligado en cualquier desenvolvimiento histórico en muchas sociedades contemporáneas. Y estos traumas colectivos pues, tienen una especial dimensión histórica para estas colectividades que lo sufren, porque son rupturas radicales con este pasado y al mismo tiempo pues, digamos, traumas difícilmente reversibles. Ya se ha citado aquí, lo ha citado José María Ortiz Orduño, que con la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto, se entró de lleno en lo que llamamos la era del testimonio, directamente relacionado con estos traumas individuales y colectivos
que se producen en la época contemporánea como gran era de las catástrofes o gran era de los extremos en el caso del siglo XX. El propósito de mi intervención tiende a ser modesto, es intentar aclararles a ustedes o intentar determinar pues, una serie de conceptos fundamentales vinculados con esa utilidad de la memoria para poner en claro este tipo de situaciones traumáticas. Y de tal manera que yo, bueno, en principio vamos a pasar revista, como ven ustedes ya en esta presentación, a la función del olvido y del silencio en los procesos de aprendizaje político, luego a la necesidad y los límites de lo que se ha venido a denominar el deber de memoria, ese deber de memoria que llamamos el testimonio, y por último los vínculos que no siempre son sencillos de aclarar, no siempre son unívocos, que se establecen entre ese deber de memoria y los mecanismos de lo que se ha denominado ya de manera ya canónica la justicia transicional. Por lo tanto, la primera parte de mi intervención, pues, digamos, parte de ese trauma individual y colectivo y cómo se debe de procesar o tratar para lograr una terapia de este tipo de situaciones. Porque, como es bien sabido, por la psicología y la psiquiatría, las situaciones traumáticas generan, antes que nada, alteraciones de la memoria, como la compulsión obsesiva, el recuerdo repetitivo, la imposibilidad de separarse del objeto perdido o la fácil recreación de la conmoción cuando algo exterior lo evoca. En su expresión literal, que es tomada del psicoanálisis freudiano, las sociedades como los individuos pueden estar enfermos de su pasado. Tienen que cumplir, por lo tanto, un proceso de terapia, un trabajo de memoria, que significa vencer la resistencia a recordar ese pasado traumático y alcanzar la justa memoria, el buen olvido, la reconciliación con el prójimo y en definitiva, consigo mismas. Un historiador reconocido, greco-americano, como es Stanislav Kalinowski, un especialista en guerras civiles, pues señala que las sociedades pueden afrontar su pasado traumático de 4 maneras diferentes. El primer régimen de memoria colectiva sería la exclusión, es decir, cuando la historia la escriben, el relato canónico lo escriben únicamente los vencedores, como fue el caso de la Guerra Civil Española, sobre todo en los años de la etapa franquista. El segundo régimen de memoria sería el silencio, en el que los protagonistas del conflicto, sus herederos, adoptan un consenso que favorece un proceso de amnesia deliberada. Esta es, por ejemplo, la opción mayoritariamente adoptada por la clase política dirigente y por buena parte de la sociedad española durante el proceso de transición y las 2 décadas posteriores. El problema radica en que estos pactos de silencio en torno a hechos traumáticos antes o después terminan por dinamitarse, generando pues, polémicas interminables. El tercer régimen de memoria sería el de la inclusión, que se sustenta sobre un consenso artificial a partir de una reconstrucción selectiva de lo sucedido, de lo acaecido. Los casos de Italia y Francia después de la Segunda Guerra Mundial forman parte de este modelo, ya que se utilizó la memoria idealizada de la resistencia antinazi para minimizar el colaboracionismo con estos regímenes totalitarios y la adhesión de amplias capas sociales de estos países al nazismo o al fascismo. Y el cuarto y último régimen de memoria sería el conflicto, quizás sería este en el que estamos instalados en España y concretamente en el País Vasco, cuando los historiadores y los movimientos sociales por la memoria desafían la historia dominante si esa existe o se confrontan entre sí. Entonces es cuando se rompen los tabúes, aparece el fenómeno de las memorias múltiples, enfrentadas, y los debates, como es ahora en el caso, se hacen más enconados. La memoria conflictiva tiene un claro componente, por lo tanto, de polémica y de desestabilización. Pero también es verdad que es la única opción viable en las democracias consolidadas para enfrentarse así complejo a un pasado conflictivo. Porque gracias a ellas, gracias a esa confrontación de memorias, aparecen las interpretaciones historiográficas más novedosas, más solventes, más rigurosas con su pasado, al mismo tiempo que se sacan a la luz los traumas que permanecen ocultos hasta ese momento. Y bueno, la memoria traumática va vinculado a su par dialéctico, que no es opuesto, que es el olvido. Si usted se tiene un poco en el asunto, hay una concepción tradicionalmente negativa del olvido, como carencia o fallos de la memoria, que es una cosa tradicional en la cultura occidental. El olvido es un obstáculo, y al mismo tiempo es una condición de la existencia de una memoria. Y bueno, y para en la actualidad se hace de la memoria el antídoto del mal. Se reconoce el adagio del filósofo anglo-español George Santayana de conocer la historia para no repetirla. Y se imputa al olvido pues, todas las manifestaciones de la maldad humana. Es verdad que el olvido pues, en la cultura occidental es un hecho temido, ¿no?
ya que su presencia pues, patológica en enfermedades como el Alzheimer significa en cierto modo incluso la disolución de la propia persona, amenaza la supervivencia de la propia identidad. De ahí que, como observa Pierre Nogard, se reivindica la memoria como fuente de seguridad personal, incluso colectiva, frente al terror, al olvido. Pero la memoria, como les he dicho hace un minuto, no se opone necesariamente al olvido, porque ninguno de ellos puede ser considerado y contemplado en términos absolutos. Hay, sin duda alguna, un olvido bueno, cuyo objetivo terapéutico es precisamente sanar las lesiones de la memoria. El sociólogo Maurice Solvach, uno de los fundadores de la sociología de la memoria, asume que la memoria colectiva estaba sesgada hacia el olvido de lo negativo y dirigida a construir una imagen positiva del pasado y de la colectividad, como un peaje imprescindible para poder seguir manteniendo la situación de convivencia. Paul Ricoeur lo observa que siempre que hablamos de lo que necesita recordar, pero nunca lo hacemos sobre el deber ocasional a olvidar. La memoria precisamente está ahí para permitir en ocasiones el olvido. Por lo tanto, se puede hablar del olvido como un factor importante dentro de las políticas de la memoria. Hay políticas del olvido también, que tratan de borrar de la memoria colectiva determinados acontecimientos. Bueno, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias también a la Fundación Fernando Buesa y al Instituto de Historia Social, pero no solo las gracias, sino también el reconocimiento. La memoria buena no nace por generación espontánea. La memoria buena, Eduardo acaba de comentarlo, es el resultado, digamos, del nervio y de la tensión cívica de las colectividades que tienen que enfrentarse a situaciones comprometidas. Y la Fundación Fernando Buesa y el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda son dos de estas instituciones que merecen el reconocimiento cívico, académico desde luego, pero también, y entonces yo, en fin, quiero darles empezar por darles este reconocimiento. Y bueno, gracias a Raúl por la presentación. Cuando es muy problemático cuando dices de alguien que es un fino analista y luego tiene que intervenir, porque a ver ahora qué pasa, ¿no? Bueno, como la intervención de Eduardo González nos ha dejado un marco, en fin, con las piezas grandes puestas, eso me simplifica a mí las cosas para ir, o me facilita para ir a los detalles más puntuales. Yo voy a hablar más bien desde la cocina, es decir, voy a pegarme mucho más a un terreno de aquí para enfrentarme a una cuestión que me preocupa, creo que tiene interés, porque finalmente la memoria y los productos sociales y las maneras como afrontamos las cuestiones y los contenciosos pasan todos por el código del lenguaje. Entonces, ¿qué tipo de lengua hablamos? ¿Qué tipo de significantes y de referentes utilizamos? Pues es una cuestión básica y yo voy a darle una especial importancia en mi intervención como elemento del proceso de la memoria. Inicialmente pensaba hablar sobre la verdad de las víctimas y las diferentes dimensiones o facetas de la verdad de las víctimas, cómo unas se iluminan y otras se oscurecen en función de los tiempos, ¿no? Porque el contencioso por la memoria y por los relatos pasa por distintas fases y está sujeto también a diferentes presiones e influencias, pero me ha parecido que convendría más pues acercar un poco el foco y colocarme en la situación del País Vasco de hoy en relación con los problemas cercanos. En el papel que tienen, bueno, en el anverso tienen un resumen. El resumen pues me da a mí la tranquilidad de saber que los conceptos básicos están ahí establecidos, porque voy a tratar aspectos como les digo, del lenguaje y ocupándome de las personas que han contribuido a configurar pues una especie de lenguaje que se ha instalado y que yo creo que confunde. Entonces, bueno, pues es difícil hacerlo eso en una intervención porque hay que ir mucho al detalle y el detalle es muy aburrido. Entonces, por lo menos ahí tienen la letra gruesa de lo que quiero decir. En el guión, pues aparecen 4 partes.
Consideraciones generales. El apartado B, del sueño de Camp David al montaje de Ayete, para realidad, para historia, para lenguaje, para política, para diplomacia y pseudoética en los linderos del tercer espacio. Con el paréntesis se hacen ustedes una idea desde dónde yo voy a hablar y cómo desgloso voy a desglosar mi intervención, naturalmente sujeta a todas las idas y venidas del debate. Está madura la materia de la memoria. Es Ayete el punto cero de un tiempo nuevo, la doble impostura, la lengua del tercer espacio, la morfología del conflicto, el relato del aún no final de ETA, contramovilización, contraprogramación, síndrome de Vichy, el escamoteo de la dimensión política de las víctimas del terrorismo y unas conclusiones. Luego hay un punto C y un punto D, referido a los otros problemas con la memoria, uno el de la memoria de la guerra civil y del franquismo y otro el de una memoria más reciente desde el punto de vista profiláctico y pedagógico que señalaba antes Eduardo González Calleja, es decir, a ver si estamos mirándonos a la memoria de anteayer y hoy mismo se nos están produciendo fenómenos de victimización que nos pasan delante de la nariz, ¿no? Entonces, no voy a tratar los aspectos C y D, pero creo que es importante tenerlo en cuenta para atender a ese deber de memoria y también por una razón que tiene que ver con las memorias cuando están vinculadas a problemas identitarios. Es decir, la memoria identitaria suele ser una memoria aislada, metida en una burbuja, es una memoria monotemática, que se fija en una cosa sola, ¿no? Pertenece a eso que yo llamo las memorias del ser, y por eso el tener esa perspectiva del campo visual completo de la memoria, entonces lo que tienen ahí es un guión con el que ustedes pueden recomponer fácilmente un relato para contestar a los apartados C y D, que en algunos casos pues los ha citado de pasada Eduardo González Calleja, pero obviamente yo no voy a tener tiempo de ocuparme de ello. Bueno, así que voy a seguir con mi plan. Empiezo por las consideraciones generales, que quiero hacerlas muy rápidamente. Bueno, pues el tema de la memoria es un tema inabarcable. Yo distingo un poco por situarme el centro de mi intervención entre la memoria continente, la memoria contenido y la memoria proceso. Entre la memoria proceso me vale para señalar que los materiales de la memoria son siempre provisionales, es decir, que están sujetos a, y que ahora mismo en la situación en la que estamos en el País Vasco estamos en el principio del proceso, es decir, en el proceso de selección de qué es lo que vamos a registrar, a recolectar, a seleccionar para que después pase ahí, y no sabemos cuándo esa primera fase del proceso pues puede o no terminar. Quizá de este primer punto, pues una cuestión que también ha quedado pespunteada en la intervención anterior, no tenemos patrones epistémicos para establecer la calidad científica de los productos que consideramos memorizables. Inicialmente distinguimos entre la memoria y la historia como situaciones ideales al estilo weberiano nos valen, pero sabemos que dentro de la propia historia tenemos toda la gama de cosas posibles, que los libros de los revisionistas como Gassinier, Faurisson, Thion y otros se vendieron igual de bien que los más acreditados historiadores franceses, y que entre nosotros pues los libros de Pío Moa, César Vidal, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, ha citado antes Raúl a Iñaki Egaña y tenemos una bien instalada escuela de, ¿cómo los llamamos?, semi-historiadores, parahistoriadores, pseudohistoriadores, inhistoriadores, no sé cómo, ¿no? Pero el asunto es que no hay criterios metadiscursivos para establecer qué es mito, qué es historia, y ni siquiera eso dentro de la propia academia, porque sería fácil si dijéramos, bueno, en la academia, bueno, yo tengo que decir antes que una de las cosas que no soy es historiador, entonces cuando yo entre en estos debates no me hagan caso, ¿no? Dentro de la historia, pues tenemos también esas contribuciones, y como hablamos antes con Eduardo González Calleja, el experimento en vivo que estamos presenciando en Cataluña es suficientemente explícito, ¿no? Y una cosa también reciente para nosotros, que es decir, la Real Academia de la Historia ha publicado en su diccionario biográfico contribuciones que, en fin,
saben ustedes también dónde podrían colocarlas, ¿no? Bueno, ¿cómo no recordar? Voy a hacerlo con una anécdota que también se ha citado antes, ¿no? Hace 20 años un periodista inglés subió a los altos de Sarajevo y le preguntó a uno de los francotiradores serbios que estaban bombardeando desde arriba a los barrios de la ciudad. Y le dijo, ¿y usted por qué bombardea a sus vecinos? Porque los que estaban arriba habían vivido ayer en Srebrenica con los vecinos. Y le contestó el hombre porque hace 600 años los turcos nos invadieron, nos tienen ocupados y no nos dejan ser nosotros, ¿no? El periodista dice, bueno, pero eso ocurrió hace 600 años. Y el hombre le contestó, bueno, pues yo me he enterado hace un par de semanas. Claro, es un poco exagerado, ¿no? Pero ustedes saben también que esto ya es menos exagerado, que cuando Ratko Mladic, que está ahora en el Tribunal Penal en La Haya, tomó Srebrenica y el genocidio de Srebrenica, lo justificó como una venganza contra los turcos. Es decir, él estaba reparando esa injusticia histórica ancestral que venía de 1389. ¿Y por qué lo estaba haciendo? Porque unos años antes, piensen, las guerras empiezan en el 91, en el 89 se monta toda una parafernalia donde las élites nacionalistas, particularmente serbias, ¿no?, con la mezcla de la Iglesia y otra gente, pues, digamos, meten en vena y en neurona, por medio de las televisiones, a la sociedad de Serbia, la idea de que, en fin, la batalla del campo de los Mirlos era su propio ser y tenían que ajustar aquello de alguna manera. Y de allí, ya saben, o sea, no tenemos Yugoslavia y eso. Entonces, bueno, quizá les parece a ustedes un poco extraño este asunto, pero yo les voy a leer cómo empezaban el año pasado en la declaración perdón, del colectivo de presos del EPPK. El presente conflicto político ha vulnerado los derechos de nuestro pueblo. Es la hora del 5º centenario de la ocupación del Estado vasco y del 75 aniversario del bombardeo de Guernica. Francia y España siguen manteniendo la opresión. La lógica de esta memoria se invoca y no hace falta hacer mucho trabajo para establecer pues, las maneras en las que se instalan estas, ¿no? Yo voy a comentar aquí un poquito cómo se ha instalado esta idea del conflicto y qué implicaciones tienen, qué lógicas perversas derivan de ello, pero lo haré en el caso, ¿no? Quería decir dos palabras sobre el asunto de qué recordar, para qué recordar, y me vale con lo que ha dicho Eduardo González Calleja. El paradigma del recuerdo es lo que llamo la paideia de Auschwitz, ¿no? Es el currículum moral de Auschwitz. Hay que hacer justicia legal y justicia moral, conviene distinguir las dos. La idea de justicia ananética que también ha salido, pues ahí funciona. Hay que establecer la verdad y denunciar la mentira. Y hay que reparar simbólicamente a las víctimas para que el nunca más sea eficaz. Quiero decir también aquí, con relación a esto, que el tema o la lección de Auschwitz es una lección que no figura en el manual de los defensores del conflicto. Quiero decir que una parte de estas personas que han estado buscando análogos en los 4 puntos cardinales no han pasado nunca por Auschwitz. A mí me parece que ese es un problema serio y que tiene que ver con esa doble impostura de lo que voy a hablar luego. En cambio, Xavier Echeverría acaba de publicar un libro que se llama La educación para la paz reconfigurada desde la perspectiva de las víctimas, donde se recoge pues, estas obligaciones que vienen de la exigencia del responder a la víctima y de la obligación de atender al testigo. ¿Qué recordar? La memoria tiene que ajustarse. La memoria no es solo no tiene solo una dimensión instrumental, tiene una dimensión normativa, tiene que cumplir criterios cívicos, éticos y epistemológicos, ¿no?
pero tiene además una doble, perdón, tiene además un doble componente. Tiene que levantar acta de lo que ha ocurrido, esa diríamos es la versión constructiva positiva, pero tiene también que estar pendiente de las contraverdades, de las mentiras, de las falsedades, de las imposturas. Voy a leer dos citas breves porque son las que a mí me han servido para encarrilar mi intervención. La primera es de Vidal-Naquet en su libro Asesinos de la memoria, donde él es un libro dedicado a desmantelar a los teóricos del revisionismo. Yo creo que es un libro siempre muy útil para este tipo de cosas, ¿no? Él dice, es menester comprender no solo el cómo de la mentira, sino asimismo el porqué. Y un poco en la misma tónica, aunque no estaba pensando en ello, Julio Caro Baroja había dicho en el mito del carácter nacional, para el historiador actual y para muchas otras personas dadas a las humanidades, es más importante saber de modo metódico cómo y por qué se miente que proclamar la veracidad, la necesidad de la veracidad y el rigor. ¿Por qué esto? De la memoria, como acabamos de escuchar, podemos sacar lecciones para todo, o sea, para todos los gustos. De la experiencia extrema del Holocausto hemos sacado una paideia universal para decir nunca más, y hemos sacado también una lectura instrumental, nunca más a nosotros, ¿no? Y hay una parte de la sociedad israelí que ha incorporado el capital del Holocausto para negar la Nakba, la opresión y la ocupación de Palestina. Bueno, memoria para ser, memorias para estar. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, tendría también unas cuantas anécdotas. ¿Recuerdan ustedes hace tiempo que se hablaba, se mencionó o tuvo un cierto eco aquella expresión, yo creo, de Jordi Pujol contra la idea del café para todos? ¿Por qué el café para todos es problemático? Porque no somos todos iguales. No puede haber café para todos, porque eso significa que hay una igualdad de base de los ciudadanos que comparten ello. Damos el salto de aquel café y a este 2014 y verán que el estatuto tiene algo que ver con eso. Voy a dar algunos indicadores más. Recuerdan ustedes que ya antes del nazismo se estableció en Alemania la idea de lo que era una física aria. O sea, había una física aria y había átomos arios, naturalmente frente a los átomos judíos que eran los de Einstein. Ha habido premios Nobel que han mantenido esto. Naturalmente han utilizado esto para depurar a los colegas en la academia, pero dentro de la lógica del lenguaje racista, de que, en fin, de que los físicos tampoco son iguales. Hay los arios y los otros, ¿no? La idea de, he hablado antes de Serbia, Momčilo Krajisnik era el presidente del Parlamento de Pale. Acaba de cumplir la condena y volver a Pale, donde ha sido recibido como un héroe después de haber cumplido la condena. Así que ya ven ustedes que los males se reproducen, ¿no? Momčilo Krajisnik se dirigió en uno de los mítines en los años aquellos a los colegas y les dijo: vosotros no sois solo serbios, sois serbios y medio. Los quilates de la identidad, la memoria para ser. Es decir, hay personas que por pertenecer a colectivos tienen un plus. Yo no sé si es cierta la cita, porque la he escuchado a alguien, que con motivo del cambio del Día de Euskadi, pues alguien le contestó, alguien del PNV le contestó a una persona, dice: ustedes cuando hicieron esto es que piensan que todos somos iguales, por la idea de que el 25 de octubre era un día para todos y que ese no puede ser para todos, porque hay algunos vascos que, en fin, aunque con el añadido de la mayoría numérica y la mayoría moral, y la mayoría social, perdón, supongo que conocen el detalle, ¿no? Al parecer es una de las razones del cambio, es que se había aprobado este día en el anterior gobierno
con los votos del PSE, PP y UPyD, y eso era una mayoría numérica, pero no era una mayoría social. Ven ustedes, los números no coinciden con la calidad. Todo esto tiene que ver con la memoria del ser, con las cuestiones de la ontología y con las cuestiones de recabar un capital para los que pertenecen a un colectivo privilegiado. Bueno, le resumo esto. Esto, naturalmente, enseguida lo remitimos a conceptos como esencialismo, como organicismo, el narcisismo de las pequeñas diferencias, la titularidad sobre algo, ¿no? O sea, recordamos los símbolos, el himno del País Vasco son los de un partido, etcétera. Bueno, esto lo conocen, memorias para ser. Memorias para ser tienen este componente que puede ser además real o ilusorio, completamente alucinado, como en el mito de Kosovo que he puesto antes. Frente a esto, las memorias para estar, para organizar la vida colectiva, de una manera, la memoria del ser se sitúan en el tiempo mítico de lo intemporal, ¿verdad? O sea, los vascos del conflicto son intercambiables de los siglos, si ustedes prolongan retrospectivamente las raíces de la que viene esa identidad y no hay tope, no hay tope por allá. En cambio, el estar parte de la memoria biográfica de que todos somos, en fin, nos pasan cosas, la gente se nos muere y tenemos que arreglarnos en este espacio y con estas condiciones en las que estamos, ¿no? Es el cómo vivimos. La diferencia principal no está en cómo somos, sino en ahora mismo quiénes están y quiénes no están. Quiero decir, cuando estamos pendientes de esas elaboraciones sobre, en fin, el ser nuestro, ¿cuál es la diferencia radical hoy en la sociedad vasca? Pues que unos están y otros no están. Algunos de los que están tienen problemas porque parece que pues, la política penitenciaria u otras cosas, pero a los que no están, no se sentirían ellos mucho mejor si tuvieran que estar reivindicando ahora alguna de esas medidas. Hoy estamos aquí en esta fundación porque hay algunos que no están. Y esa es la división básica. Estamos mirando al ser y hemos perdido de vista que la división radical, la que separa a las víctimas de los victimarios, es la de estar y no estar. Bueno, así que cuando digo las memorias para estar, son estas memorias. Bueno, con esto paso entonces a detallar pues, lo que me parece que son los problemas principales, o uno de los problemas principales de hoy, que tiene que ver con el lenguaje. El primero, sobre si estamos en el tiempo de la memoria. Cada sociedad, en los procesos de la memoria, llevan sus ritmos y tienen soluciones diferentes, ¿no? En Alemania, por ejemplo, la memoria sana, la memoria buena, llegó después de la desnazificación. En otros sitios no ha llegado todavía. En la situación nuestra no solo no hay nada parecido a una catarsis, a una ilustración, sino que hay sectores importantes que no la consideran necesaria. Algunos incluso niegan la existencia de nada que ilustrar y hasta se sienten orgullosos de sus crímenes. Así que no tenemos una memoria que incorporar que tenga esa claridad. No estamos en el tiempo de la ilustración, sino más bien en el tiempo de la confusión. Voy a empezar por una cita textual, les leeré varias, y yo sé que esto es un poco aburrido, pero como lo que voy a decir a lo mejor tiene un cierto grado de contundencia, tengo que asentarlo en las palabras, ¿no? Le preguntan al secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, recién nombrado, ¿cómo debería ser la memoria de estos 50 años? Y responde, muy crítica, muy clara y muy contundente, y con todas las vulneraciones de derechos humanos, que diga, esto ocurrió, nunca debió ocurrir, y para que esto no vuelva a ocurrir, acordamos esto. La respuesta está claro que no es ni clara ni contundente. Es decir, voy a entretenerme después en explicar algunos detalles más de esto, pero esta manera de usar el lenguaje
es, yo creo, pues algo a lo que tenemos que hincarle el diente, porque no hay forma de establecer un diálogo cuando el compromiso referencial de las palabras ha sido trastornado, es decir, cuando se utilizan palabras para decir cosas que el diccionario no tiene en ellas, ¿no? Cuando hace 3 años le preguntaron a la que hoy es responsable del programa de llevar a las víctimas a las aulas por ello, dijo: no hay razones que recomienden la presencia directa de ninguna víctima. Claro, si las personas cambiamos, y eso está bien, ¿no? Puede ser que tuvieran esta concepción entonces y hoy tengan esta otra concepción, o que entonces pensaran que, bueno, la deslegitimación de la violencia se haría de una manera y ahora se hace de otra, pero habría que decirlo, es decir, no puede aceptarse que, recordarán ustedes las reacciones a la propuesta del Gobierno de llevar a las víctimas a las aulas, que justamente me viene bien señalarlo, porque nada parecido ha ocurrido con las víctimas del nazismo. Quiero decir, a nadie de las víctimas del nazismo que han estado acudiendo a los colegios se les ha pedido credenciales extraordinarias para ejercer de testigo. Entonces, aquí ha habido unas prevenciones para las víctimas, que además eran unas víctimas que habían estado en un programa. Pues conviene releer aquello que se escribió en 2009 y en 2010. Quizá luego podemos hablar un poco de lo que está pasando ahora. Y las palabras de Asier Arraiz, que ha leído antes, pues Raúl, me parece que son explícitas, ¿no? Y que saben dónde está el asunto. La batalla que no ganaron la quieren ganar en los libros de historia. Dijo otra frase también que es muy del estilo, ¿no? Todas las verdades son imprescindibles, lo cual quiere decir que hacemos una matemática moral y entonces no hay ninguna verdad que deba sobreponerse a otra verdad, es decir, no hay ninguna verdad. De eso hablaré más. Bueno, ¿es Ayete el punto cero del tiempo nuevo? La pregunta es: ¿cómo estamos para la reconciliación?, que es el bien supremo que buscamos. Y voy a recoger unas cuantas citas textuales para indicar un poco las posiciones. ¿Tengo que terminar, Raúl? Bueno. Estas pocas son de Martín Garitano, el principal responsable político de Guipúzcoa. Yo escarcelaría mañana mismo a todos los presos. Segunda cita: las recetas del pasado no valen para un futuro de normalidad democrática. Tercera cita: las víctimas no pueden convertirse en un agente que obstaculice la normalización. Cuarta cita, en esta conferencia del mes pasado de Ayete 3. Algunos han declarado la guerra a la paz. Y sigue: este país ha vivido de todo: muertes, presiones, amenazas, ilegalizaciones, detenciones, violencias. Y la última cita, de José Mari Esparza, el director de Chalaparta. Sortu debe ser sinónimo de memoria, que cuando cualquier paisano o paisana salga de la cárcel, en fin, en la cárcel hay paisanos, ya ven, se sienta reconocido y arropado, y que Sortu sea su orgullosa llave en la sociedad vasca, que pidan perdón y recen 3 avemarías los que tengan pecado, pues nuestros errores ya los tenemos amortizados. Que la izquierda abertzale se nutra de su abnegado pasado, lo cultive en sus nuevos militantes y lo sepa transmitir, porque ganada la batalla de la memoria, habremos ganado todos y todas. Pues ese es el punto de la situación en la que se encuentra una parte de la sociedad vasca, que no es una parte insignificante y que tiene notable poder e influencia política. He titulado esto, he añadido la referencia a Camp David en mi ponencia, porque el conflicto entre Israel y Palestina es el paradigma del conflicto en las relaciones internacionales. Entonces, en un momento determinado, que sería interesante explicar la génesis de cómo la idea del conflicto se ha establecido, en un momento determinado del año 2000, un corresponsal de New York Times le pregunta a Jonan Fernández, entonces coordinador del CARRI, por en fin, las cosas que están pasando, es a final del 2000, y responde:
indignado Jonan Fernández, ¿por qué nosotros no tenemos un Camp David? Es decir, ¿por qué la comunidad internacional no se interesa por el problema vasco? Hasta ahora el problema vasco era el problema vasco, la cuestión vasca, el contencioso vasco. Precisamente en los últimos años de la década de los 90 y principios del 2000 es cuando se instala la idea del conflicto vasco. Y una de las motivaciones para esta instalación es la conexión con la idea de este conflicto por excelencia y la internalización por esta vía paradiplomática que termina en Ayete, donde una de las personas que estaban en la declaración fue uno de los participantes en la conferencia de Camp David como asesor de Shlomo Ben-Ami. Es un ejemplo de paradiplomacia y es quiero decir que aparece difuminada y que tiene que ver con... hay una especie de trenza entre el lenguaje y esta política no visible de concitar apoyos internacionales para una causa que no puede llevarse por otros medios. Bueno, la doble impostura tenía que avanzar. Si nos quedamos con el concepto de doble impostura y contramovilización, me habré conformado con mi mensaje principal, que como ven no tengo muchas facilidades de hacerles llegar. ¿A qué se refiere la doble impostura? Bueno, por una parte, en dar realidad a algo que no existe, es decir, el crear un constructo mitológico, la idea del conflicto, inyectarle carga política y constituirle en la realidad principal que nos define como vascos, es decir, como metonimia del hecho nacional. Primera impostura, establecer, dar una carga política a un constructo poético que resiste que no resiste ningún análisis histórico de ningún grado. ¿Y cuál es la segunda impostura? La contraria, es decir, eliminar el componente político de la motivación de los victimarios y, por consiguiente, invisibilizar a las víctimas, puesto que la violencia está externalizada sobre la primera de las imposturas. Es decir, si tenemos un conflicto que establece que el ser vasco es un ser, la historia vasca es una historia de continua hostilidad, de continuo enfrentamiento, de generación de continuas violencias, no tenemos que explicar la anomalía de ETA como un fenómeno totalitario de los años 70, sino que la anomalía de ETA se convierte en un elemento regular, normal, establecido, asentado en la concepción del conflicto. Voy a decirlo de otra manera, a ver si me entienden. Si yo tengo una pared blanca y dibujo algo negro, se ve lo negro. Pero si yo hago la pared negra, entonces lo negro no se ve. Cuando identificamos la historia vasca con la historia del conflicto vasco, ETA se convierte en un episodio normalizado de una historia de tensión. Entonces, el valor del conflicto desde este punto de vista, imagínense el papel que tiene. Por eso no hay que explicar ETA, hay que explicar otra cosa. ETA será una cuestión secundaria. Así que esta doble impostura, y de ahí viene la escasa diferencia que hay entre el tiempo viejo y el tiempo nuevo. ¿Qué pasaba en el tiempo viejo? Que no había víctimas. Las víctimas no se veían, o sea, estaban los gudaris haciendo acciones armadas, pero las víctimas, daños colaterales. ¿Qué pasa en el tiempo nuevo? Que no hay más que víctimas. Solo hay víctimas y sufrimiento. ¿Cuál es la variable que permanece? No hay victimarios. Ni había victimarios antes, ni hay victimarios ahora. Cuando ponemos el foco de la mirada en el conflicto, nos salen los presos, no los criminales. Si ponemos el foco de la mirada en el totalitarismo, nos salen las víctimas. La lucha por los relatos es la lucha por en cuál de estos dos focos tenemos que poner la mirada. ¿Qué es lo particular del País Vasco, entre otras? Que así como en el nazismo y en otras situaciones de violencia extrema, la oposición entre víctimas y victimarios es una oposición radical,
Es decir, pertenecen a dos espacios topológicos diferentes, no se pueden hacer medias entre ellos. ¿Ah? Es decir, el espacio del totalitarismo no es subsumible en la lógica democrática, ni en el diálogo, ni en la negociación. O sea, no había ni mediadores, ni facilitadores, ni cosas por el estilo en Nuremberg. Este es un asunto que aquí no tenemos claro. Entonces, cuando hablamos del pluralismo, del diálogo, sí, y de la polifonía de los relatos, sí, claro que sí, y del pluralismo también, claro que sí. Pero ¿qué polifonía? La que sigue la partitura. Es decir, la polifonía que viene de los tolerantes hacia adentro, no de los tolerantes hacia afuera. Este es el problema, un problema esencial en la percepción de las cosas. Pero resulta que aquí tenemos un tercer espacio que niega la existencia de los otros dos espacios. Es decir, que niega la ruptura radical entre la lógica totalitaria y la lógica democrática. Y ese tercer espacio es el que ha producido, ya voy un poco rápido saltándome los detalles, ha producido una gramática a base de simetrías, equidistancias, final ordenado, empate infinito, justicia razonable. Es decir, tenemos toda una producción que nos hace muy difícil abordar el tema de la memoria porque tenemos que estar siempre luchando con estos fantasmas que nos caen y que significan otra cosa. Entonces, para mí el problema principal es que tenemos que pinchar la burbuja cognitiva, este enorme trampantojo que ha generado este actor social que tiene una notable influencia, está extendido, lo encontramos en las representaciones, bueno, hablo desde la cocina, ya lo ven, desde la A de Aizpeolea en El País hasta la Z de Zallo, pero en medio está Jonan Fernández, que es un poco, lo tengo que decir porque la memoria va a cuestas. El radio de influencia es enorme y ¿cuál es su virtualidad principal? Le ha dado un barniz de respetabilidad a la trama misma del etnorradicalismo. Quiero decir, en el fondo, la retórica es el tropo del conflicto. ¿Sí? Es la contradicción ontológica ancestral entre, en fin, imagen de Navarra o lo que sea. Entonces, esa respetabilidad la ha dado, y eso es terrible también para los movimientos sociales, amparándose en un paradigma muy sólido, el de los derechos humanos. Es decir, se han utilizado significantes muy valiosos para vaciarlos de sentido y meter en ellos algo que no tiene que ver con ellos. Y invirtiendo la situación, se nos viene a decir que los países no son democráticos porque no hemos dialogado. Si hubiéramos dialogado, entonces, como oímos en la sesión del Parlamento, precisamente en la ponencia de paz y convivencia en marzo, recordáis, ¿no? Los presos políticos, si hubiera dialogado, entonces no hubiera habido. Ahí entramos en estas, en fin, elucubraciones completamente tergiversadoras que equivalen al criptonegacionismo. O sea, criptonegacionismo porque niegan la existencia de ETA. O sea, niegan la existencia del terrorismo, no de ETA, pero del terrorismo. Tengo, y todos ustedes me da la impresión de que lo conocen, un repertorio de citas donde esto consta así. O sea, Pedro Ibarra se niega a decir que ETA es terrorista. Ollora, en el famoso libro aquel del 96 de Una paz posible, dice que la palabra terrorismo que no se puede utilizar porque tiene unas connotaciones que no vienen a cuento, ¿no? Bueno, esa lógica de eufemizar la tenemos hasta hoy, pero esa lógica es complementaria con otra. Es decir, desde la lógica del conflicto, ETA no puede desaparecer, ETA no puede ser derrotada. No cabe. O sea, la lógica del conflicto impide que ETA sea derrotada. Me estoy atropellando un poco en el orden y iba a llegar ahora a hablarles de la morfología del conflicto. Quizá voy a tratar de sistematizar un poco esto. ¿Para qué? El conflicto es indefinible. Yo le reto a cualquier que haga una especie de fisonomía de cuáles son los contenidos, las características y las modalidades del conflicto. Si ustedes leen a quien han escrito sobre ello, pues hay uno, hay dos, hay tres que son dos, el uno viene, ETA es una consecuencia, pero a la vez es un exponente, y entonces no hay forma. ¿Por qué? Porque es una formación poética, es una formación discursiva de orden mitológico. Mi primera propuesta es que desde las ciencias sociales no deberíamos aceptar esto sin una docena de comillas delante y detrás del término.
Bueno, ¿qué hace el conflicto en términos de lucha por la memoria? Motiva, o sea, tiene mucho poder. ETA consideró, un escrito de Gara, ETA considera objetivos prioritarios a los responsables políticos del gobierno de Patxi López, 2009. ¿Por qué? Porque oprimen los derechos y no sé qué, no sé cuántos, ya lo saben. Justifica Asier Carrera para el asesinato de Fernando Buesa. La víctima era responsable directa del conflicto que vive Euskal Herria. El conflicto Lavalle-Sonera, Josean Errekondo, diputado de Bildu en el Congreso. ETA ha creado mucho dolor, pero esto es consecuencia de un conflicto que se ha dado desde hace siglos. O sea, pasamos la pintura negra y desaparece. Proscribe, impide la posibilidad lógica de la derrota de ETA. Desautoriza todas las acciones legales del Estado de Derecho encaminadas a desactivar, a enfrentarse, son consideradas ilegítimas por cualquiera de estas tres tesis que Albert Hirschman llamaba las tesis de la retórica de la intransigencia, ¿no? La de la perversidad, la de la futilidad o la del riesgo. Las dejo enunciadas. Explica los detalles más nimios, es decir, si no obtenemos los votos electorales que esperamos es porque el inmigrantado invasor no sé qué, porque la brunete mediática no sé cuántos, etcétera. Tiene una lógica implacable. Decía Mario Naindía que al final las víctimas son como unos cabezas de turco que había que poner en marcha porque si no hubiera víctimas, ¿cómo se iba a visualizar el conflicto? La manera de que se visualice el conflicto es que tiene que haber víctimas, ¿no? Y para la paradiplomacia, la gramática del conflicto es el criterio principal para el casting de la selección de personalidades internacionales. Ustedes notarán cómo los verificadores, en fin, los facilitadores, los observadores, en fin, calcan la dinámica esta. Yo tengo varias citas aquí de Brian Carin, de Paul Hassan, etcétera, pero... Claro. ¿Cuánto me quedaron? 1, 2, 5. Bueno, el relato del semifinal de ETA. Solo hay según esta doble impostura que le cuento, solo hay dos posibilidades de contar el final de ETA. O ETA lo deja porque la sociedad vasca se lo pide, relato de Locarri, que había dicho antes que ETA nunca podría ser derrotada, nunca podía ser derrotada y ahora no debe ser derrotada, porque si es derrotada eso es un final desordenado, un encadenamiento. Y el relato de la perspectiva totalitaria, es decir, la decisión de ETA es una consecuencia de unas medidas judiciales, policiales, políticas que le han dejado sin oxígeno. La idea del Locarri y demás, de que ETA lo ha dejado por su propia voluntad a petición de la sociedad vasca, claro, tiene unos cuantos, no sé cómo decirlo, ¿no? Nadie le había pedido a ETA hasta el día 20 de octubre de 2011 que lo dejara. ¿Las manifestaciones de Gesto por la Paz no eran sociedad vasca? Eso tenemos que recordarlo, eso son las piezas para la memoria que tenemos que incorporar. Y voy a citar voy a hablar un poco del concepto de contraprogramación y contramovilización, porque creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Pongo ahí que hay 4 posibles ubicaciones para contar la historia de lo que pasó. Naturalmente tenemos los promotores directos de la violencia, es decir, el Movimiento de Liberación Nacional. Tenemos los que se han opuesto a la violencia, está claro. Tenemos como siempre, ¿no? Los silenciosos, los que no iba con ellos. Pero hay un tercer grupo que yo creo que no se le ha tenido en cuenta, ¿no? Les cito en el texto que les he dado escrito una frase de Aldous Huxley que dice: los mayores triunfos de la propaganda se han logrado no haciendo algo, no, sino impidiendo hacer algo.
En la sociedad vasca ha habido mucha gente que ha tenido mucho interés en contestar las medidas contra ETA. Yo recuerdo que cuando se hace la moción de censura para Joseba Pagaza, en Andoain hay 2 partidos que se oponen a llevar a cabo aquello, ¿no? Y cuando en el año 2010, cuando se detiene al culpable, hay una propuesta para personarse como acusación particular, hay un partido que se opone a ello. Cuando detienen a miembros de Batasuna en virtud de la ley de partidos, Jonan Fernández dirá que eso va a traer consecuencias contraproducentes y que no va en la dirección de la solución del conflicto. Lean los comentarios a la ley de partidos y a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2009, donde establece claramente el carácter criminal, que no elimina la sentencia sobre parados. La sentencia sobre parados no dice que hayan dejado de ser criminales. O sea, ese es el problema que tenemos pendiente, no cómo se ajusta o no la salida, sino qué sociedad podemos construir si estas personas que entraron criminales salen de la cárcel criminales, ¿no? Bueno, la despolitización de las víctimas o el escamoteo de la dimensión política, esto es básico. Quiero decir, la historia de todos los programas de violencia política tienen este elemento común. Es decir, se establece una inversión por la cual hay un motivo superior, que es la causa, el bien, lo que sea, y las vidas humanas se convierten en instrumentales para este bien superior. Entonces es el precio que hay que pagar por cumplir este programa. Entonces, las víctimas como precio necesario, es una constante. Lo ha sido aquí. Yo podría darles unas cuantas citas que tengo sobre esto, pero por ejemplo una cercana, ¿no?, del propio Martín Garitano, donde dice que por qué Iñaki de Juana o Txomin Iturbe no pueden ser unas grandes personas. Entre 25 y 30 asesinatos cada uno, ¿no? ¿Puede ser una gran persona alguien que tiene este historial detrás? Y que lo dice y que es un responsable político. Esto lo dijo un poco antes, ¿no?, en 2008, ¿no? Bueno, esta inversión es lo contrario de la inversión moral, ¿no? La inversión moral establece una jerarquía que es inasimilable entre víctima y victimario. La inversión política, es decir, los ideales implacables de la causa, en este caso de la patria vasca, establecen la inversión al revés, ¿no? Es decir, tenemos que, las víctimas están justificadas en virtud de estas finalidades que tenemos, ¿no? Ahora mismo hay resistencias desde muchos ámbitos a que los criminales rectifiquen, resistencias duras, resistencias blandas. Hay quien dice que no hay que pedir que retomen sus posturas porque tienen derecho a libertad de expresión, etcétera, etcétera. Hay en el libro Justicia para la convivencia de los puentes de Deusto de junio del año pasado, pues están estos materiales. Y hay una en particular de John Landa que lo dice más o menos así, no voy a leerla porque se les pide una retractación ideológica, pero también los presos tienen derecho a libertad de opinión ideológica y de pensamiento. En fin, yo lo que pido es que vean cómo se compagina esto con la idea de la catarsis, ¿no? Y aprovecho también el trabajo sobre valores y actitudes que publicó la Fundación Fernando Bues el año pasado, pues se recoge al final que la mayor parte de los profesores prefieren pasar, hablan de la paz sin ninguna referencia, sin ninguna situación a la política concreta del País Vasco y que pues no les interesa mucho las víctimas en las aulas y que eso cuanto antes desaparezca mejor. En el último apartado, la banalidad del trampantojo, pues sí quería un poco, no sé cuánto me pasó, ya me llevo mucho tiempo. Sí. Bien. La carga del lenguaje y el desajuste del lenguaje y la perversión sobre el lenguaje tienen tal densidad que ha creado un universo paralelo. Tenemos una pararrealidad
que está constituida primero a base de una parahistoria, es decir, el concepto ahistórico presentista de ventriloquia del conflicto que justifica toda la demás. Esa parahistoria se completa con un paralenguaje, es decir, una gramática que no responde a los criterios del diccionario, con una parageometría. En el espacio moral tenemos las víctimas, los victimarios. Aquí tenemos un tercer espacio y tenemos personas que están en el primer plano y en el segundo plano, un poco como las figuras esas de Esser, ¿no? Tenemos una parapolítica que condiciona la agenda política a estos elementos identitarios. Y como resultado de esto, o para darle un poco de validez a esto, se ha constituido una enorme parafernalia que ha sido la ceremonia de Aiete, ¿no? Que yo creo que es un hecho de relaciones públicas que merece ser estudiado y que yo lo digo aquí tan groseramente que claro no vale. Detrás de esto hay una pseudoética que juega con el lenguaje de la ética y los derechos humanos, pero que en realidad está equivaliendo a una convalidación de unas prácticas totalitarias. Y termino con dos citas. Yo recuerdo la primera, tenía una cita aquí para decir, el último discurso de Fernando Buesa en el Parlamento Vasco hablaba del confusionismo del lenguaje y de que ya era hora de llamarles a las cosas por su nombre y no condicionar la búsqueda de las palabras a lo que Euskal Herritarrok iba a aceptar. Tengo esta cita de Ángel González. Pues las mentiras viejas se convierten en material de fe, y de esa forma quien ose discutirnos debe afrontar la acusación de impío. Que en cierto modo, creer con fuerza tal lo que no vimos, eso que yo he llamado la memoria para ser, la identidad, el mito, eso, creer con fuerza tal lo que no vimos, esa pararrealidad que nos hemos inventado, nos invita a negar lo que miramos. Estamos mirando qué pasó en el conflicto y resulta que ahí hay una persona con escolta, allí tenemos un buzón forzado. Toda la realidad vasca estaba acompañada de elementos visibles a la cara de todo el mundo para saber quiénes podían vivir normalmente y quién no, y había aparcamientos para unos y para otros, y estábamos mirando qué pasaba con Zumalacárregui. La segunda cita es de Luciano Rincón. Algunos hemos tardado demasiados años en llamar asesinatos a los asesinatos. Otros hacen aún difíciles equilibrios, retorcidos juegos de palabras y complicadas charadas políticas para no llamar a cada cosa por su nombre y para evitar el choque inevitable con el militarismo etarra en nombre de una sociedad civil y democrática. Al fin y al cabo, ETA es muy nuestra, es vasca y lucha por el pueblo vasco. ¿Cómo condenar y cómo disociarse y cómo divorciarse? Dos preguntas mías. ¿Cuánto durará la luna de miel? ¿Podrá la memoria franquearse una senda entre la maleza de todas esas palabras como hizo Hércules con los establos de Augias? Y termino con las palabras de Vidal Naquez en Asesinos de la Memoria. ¿Tendrá la verdad la última palabra? ¿Cómo me gustaría tener esa seguridad? Pues siento que me haya estos atropellos en comentarles estas cosas. Muchas gracias.